Luis Jiménez, les dije, es periodista de Venevisión, sigue siendo, estuvo o está aquí ya 4 años. Hay una cosa muy particular. Me contaba el otro día, trabajó con Tarek William Saab cuando era defensor del pueblo. Este es un angelito, ubicado como narcotraficante por los Estados Unidos. Y luego siguió a Tarek William Saab cuando fue fiscal general de la Nación. Luis era su asesor de comunicación. Vamos a ver por qué, en qué circunstancias, cómo se vino acá y por qué se ha quedado acá y no vuelve a Venezuela. Y qué mejor que un fragmento de una reseña biográfica que ha producido él para esta campaña, el capitán Edwin Ortega, que sin ser candidato aporta temas, no para que votemos ya por él, porque en Tungurahua finalmente no lo pudieron inscribir, sino para que no votemos por el error que llevó a Venezuela a expulsar profesionales como Luis. Véanlo. Venevisión fue un sueño, pero fue difícil porque tenés la traba de la censura. El gobierno, todo lo que tú proponías para el noticiero, cuando era en contra de ellos, obviamente le daban una vuelta, te mandaban a darle una vuelta al manejo de la información, tratarle de ver el lado positivo, si fuera muy malo. Llegabas a un momento en el que tú mismo como periodista te autocensurabas, porque ya sabemos que con esta persona no nos podemos meter. Obviamente un día sacamos una información no muy favorable de este señor de estar en el examen cuando él era vicepresidente de la República. Prácticamente me amenazaron en el canal con despedirme. Trabajando en Venevisión, también tuve la oportunidad de trabajar en la Defensoría del Pueblo de mi país. Tenía 2 trabajos y los 2 eran muy buenos puestos realmente, ¿no? Y la situación en Venezuela cada vez empezaba a golpearme más la economía. En la Venezuela de los años 90, principios de 2000, tú con un buen trabajo, con 6 meses, tú podías comprarte fácilmente un carro o podías dar una inicial para una vivienda. Eran tiempos totalmente diferentes, por eso es que esta crisis nos golpea tanto. No te garantizan un derecho a la salud, no te garantizan un derecho a la alimentación, tienes que hacer una cola hasta de 2 días para comprar harina pan, arroz, cualquier producto alimenticio. De hecho, mi mamá tiene una enfermedad en los pulmones y no consigue sus medicamentos. Yo tengo que hacer el esfuerzo desde Guayaquil para que ella pueda comprárselos allá. Y a veces no los consigues también por la gran escasez. Esto es una doctrina, el socialismo del siglo XXI, que llegó para venderle a la gente, a los pobres, riqueza o bienestar. Y realmente sí, al principio sí, te dan eso, pero posteriormente cuando te quitan todo. Y créeme que es bastante duro, porque Venezuela, de ser un país rico, pasó a no tenerlo nada. Entonces yo les pido a los ecuatorianos que por favor piensen bien en quién le va a dar su voto en estas próximas elecciones. Yo no quiero que este país, que me ha abierto las puertas, se convierta en mi país, en Venezuela. Bienvenido, Luis, buenos días. ¿Y por qué ve usted ese mismo riesgo aquí que nos acaba de contar sucedió allá? Buenos días, Carlos, muchas gracias por la oportunidad que me brindan. Bueno, realmente cuando yo llegué a Ecuador en 2017, todavía era presidente Rafael Correa, y vi muchas similitudes de las políticas que pasaban en ese momento acá en Ecuador con las que sucedían en Venezuela. Te digo esto porque vi que se atacaba mucho a los medios de comunicación, a la prensa, a periodistas, a medios de comunicación, no solamente eso, sino también a empresas privadas. Se les amenazaba con confiscarle su empresa. Y también en el tema del populismo, también veías muchas cosas similares a lo que sucedían en Venezuela. Tal vez se le ofrecían bonos a las personas para que pudieran, no sé, no estaban sin trabajo, le ofrecían, tal vez en algún momento lo merecían, pero yo pienso o soy partidario de que las personas o las sociedades tienen que trabajar para poder salir adelante. Las personas salen adelante con trabajo, no porque le des un bono. De hecho, en Venezuela llegamos a un punto en el que hasta por una adolescente salir embarazada de 13 o 16 años que salía embarazada, el gobierno del presidente Chávez le daba un bono por eso. Entonces yo considero que esas cosas no están bien. Los gobiernos tienen que implementar políticas para que las personas salgan adelante con trabajo, más no con bonos. Y en cuanto a su situación personal, profesional que yo refería, ¿cómo entender que un tipo con su mentalidad haya trabajado con un individuo como este Tarek William Saab, primero como defensor del pueblo, usted era asesor de comunicación, y luego cuando él fue fiscal general de la Nación, que sigue siendo, ¿verdad? Sí, actualmente sigue ¿Por siendo. qué, Luis? Realmente, yo trabajaba en un edificio en Caracas muy alto, que era donde estaba la Defensoría del Pueblo, pleno centro de Caracas,
Y profesionalmente me sentía bien porque estaba trabajando en mi área profesional, era asesor de comunicaciones, tenía un buen puesto, una buena posición, pero internamente no me sentía bien, porque al salir de ese edificio, al bajar a la avenida Urdaneta de Caracas, una de las más transitadas de la capital del país, tuve inmediatamente la desidia, la miseria que pasaban los ciudadanos, haciendo colas kilométricas para poder obtener productos alimenticios básicos. Como mismo alrededor de ese edificio. Alrededor, sí, parece increíble, pero sí. Tú, al salir del edificio, incluso yo tenía que retirarme el carnet, mi identificación de la Defensoría del Pueblo, porque había personas que te veían con ese carnet y te terminaban odiando. Y uno, siendo también venezolano, obviamente a lo mejor uno no pasaba esas necesidades, porque uno trabajaba con ellos. Pero tenía familiares que pasaban esas necesidades y uno se sentía identificado, porque yo decía, ok, yo puedo estar bien, pero tengo familiares que no lo están y que están pasando por eso. Y obviamente eso te choca con la dignidad, y eso fue lo que me hizo renunciar y poder venir a Ecuador de vacaciones. Y finalmente me terminé quedando porque sabía que Venezuela iba cada vez peor en cuanto a temas económicos, y no solamente temas económicos, porque muchas personas pueden pensar que el problema en Venezuela es solamente la economía, pero no es así. Es los servicios básicos, es la falta de transporte. Hay personas en Venezuela que en el interior del país, sobre todo, no tanto en Caracas, pero en el interior del país, para trasladarte de una ciudad a otra, tienes que hacerlo a pie, porque no hay gasolina, porque no se consiguen repuestos para los autobuses. Entonces, eso es por el imperialismo yanqui. Los Estados Unidos le hicieron lo mismo a Cuba. Cuando Cuba tomó otro camino, el de la revolución, el de la izquierda, y afirmó el del comunismo, no el del socialismo, hubo un bloqueo que hasta ahora se mantiene, que puso a Cuba de rodillas, cuyo producto principal era la caña de azúcar. Acá ha pasado lo mismo, por más que Venezuela tenga las reservas petroleras probadas más grandes del mundo. Entonces, tiene que ver mucho con el bloqueo gringo. Sí, bueno, realmente siempre los gobiernos que tienen esta inclinación izquierdista tratan de responsabilizar al gobierno de los Estados Unidos. Pero lo más extraño de todo es que hay otras cosas, por lo cual ellos por lo menos traen vehículos importados de muy alta gama. Para eso no hay bloqueo. Entonces no entendemos cómo para algunas cosas hay bloqueo y para otras no. A mí no me cuadra en la cabeza que un tipo como usted pueda haber trabajado con Tarek William Saab. ¿No sabía que era un narco? No, en este caso Tarek no fue acusado por los Estados Unidos por narcotráfico, fue Tarek el Exame. Pero Tarek el Exame fue vicepresidente de la República y Tarek William Saab es el fiscal general de la República. Pero bueno, tienen descendencia árabe, pero realmente nacieron en Venezuela y tienen 2 altos cargos en el gobierno. Igual Tarek William también ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos, más no por temas de drogas, sino por temas de derechos humanos. Sabiendo eso, ¿cómo siguió con él cuando pasó de defensor del pueblo a fiscal general? No, precisamente en ese periodo en el que él lo nombran fiscal general de la República, yo sabía que él estaba haciendo esa postulación como fiscal y probablemente sabía que le iban a dar ese nombramiento porque estaba muy conectado con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero en ese periodo fue en el momento que yo decidí venir a Ecuador por temas de que me dieron las facilidades. Hubo una familia en Venezuela que vivió muchos años en Caracas y que es ecuatoriana, me abrió las puertas acá, le dije que venía de vacaciones, me terminó gustando Guayaquil y decidí enviar mi renuncia vía correo electrónico a Venevisión y a la Defensoría del Pueblo porque aún estaba trabajando allá. Pero en ese momento justo que hacen la transición de Tarek de defensor a fiscal, es que yo decido venir acá a Guayaquil. Sigue, prosigue Yolanda Torres, solo quiero añadir que el camino como migrante no es fácil, dijo Luis, consiguió empleo al mes de su llegada a Guayaquil, pero no fue en su área profesional, ha tenido altas y bajas en eso, fíjense en dónde ha trabajado. Qué recursivo. KFC, su primer trabajo. Luego, inmobiliaria, como coordinador de comunicaciones, asesor en comunicaciones con la Asociación de Corredores de Bienes Raíces. En Canal 1, temporalmente como productor de noticiero. Asesor de comunicaciones de 2 alcaldías, Manta y Milagro. De una empresa de mangueras hidráulicas, hasta que sucedió de la pandemia. Y ahora hace de CM
community manager ocasionalmente y aisladamente. No sé si está en busca de empleo, si está así, más tarde referimos el dato de cómo lo pueden contactar para su expertise. 6,51, su expertise, por si acaso esto tan chocante. Es su especialidad. 6,51, Yolanda sigue desde Quito. Gracias, Carlos, señor Jiménez, qué gusto tenerle con nosotros. No votar es dejar que otro decida por usted como comunicador. ¿Qué opina de esta frase? ¿Qué opina de este concepto? Se congeló. No votar es dejar que otro decida por usted, decía Yolanda. ¿Qué opina de eso? Bueno, realmente yo le hago un llamado a mis hermanos ecuatorianos porque realmente me han tratado muy bien acá en Guayaquil. Lo mencionaba Carlos, he tenido altas y bajas, pero en general el trato ha sido muy bueno y estoy muy agradecido con el pueblo ecuatoriano. Y le pido que a esas personas que tienen esa apatía y dicen, no, yo no voy a votar porque no me gusta ningún candidato, o yo no voy a votar porque la política a mí no me afecta. Muchas personas en Venezuela decían lo mismo. Cuando Chávez se lanzó al poder en el año 98, que fue Chávez llegó al poder en el 98, había mucha apatía, había mucha resistencia a los gobiernos que ya venían en ese momento, que eran los partidos tradicionales. La gente quería un cambio, pero se equivocaron y lo pagaron las consecuencias. Pagaron las consecuencias y muchas personas en esa época decían, no, a mí no me importa quién gane, porque yo con mi trabajo puedo salir adelante. Y es mentira, la política te afecta en general, por eso es muy importante saber a quién elegir. Y muchas personas también decían, Venezuela no es Cuba, con el respeto de los hermanos cubanos, porque tengo muchas amistades cubanas, incluso acá en Ecuador. Venezuela no es Cuba. Y ahora resulta que en la actualidad, en 2021, Venezuela está peor que Cuba. Entonces tiene que ser muy responsable y de verdad analizar muy bien las propuestas que le están planteando cada uno de los candidatos. Les pido que por favor Usted también reflexionen. dice que piensen bien su voto. Es obvio que todo el mundo va a decir que está bien pensado su voto, no importa por quién, a quién favorezca. ¿Cómo diferenciar el sí de la persona que nos podría sacar adelante? No bien nombres, no interesan. Y quienes podrían hacer que retrocedamos en el tiempo y que caigamos en un estilo de gobierno más autocrático, más autoritario. Bueno, obviamente yo no tengo muy buena experiencia por todo lo que hemos hablado con candidatos que respaldan a la izquierda. Obviamente sabemos por qué, ¿no? El presidente Chávez en su momento era un candidato izquierdista, muy populista, entró al poder gracias a que ofrecía muchas ayudas, muchos bonos. Finalmente sí fue así, ayudó a muchísimas personas al principio de su gobierno, pero finalmente las personas que tienen esta línea política al principio te dan, pero cuando te quitan todo. Entonces yo creería, no trato de favorecer a ningún candidato, pero yo creería que por mi experiencia en Venezuela yo no me inclinaría a ningún candidato que tenga estas inclinaciones políticas. Hay cosas que llaman la atención de Venezuela realmente y, por ejemplo, la hija de Hugo Chávez es considerada una de las personas más ricas de este país, mientras que de Nicolás Maduro la prensa da cuenta de sumas millonarias de sus gastos diarios personales. ¿Esto cómo lo ve la población? ¿Por qué no ha habido una rebelión desde la población en general que hoy en día está comiendo de la basura y tiene una pobreza inmensa en este país? Sí, realmente yo considero que sí hemos hecho muchísimo. El pueblo venezolano ha salido a protestar cada vez que se hace una convocatoria por parte de la oposición, ha salido a la calle, ha salido a marchar, pero sentimos que no sucede nada. Lo que hacen es asesinar jóvenes venezolanos, adolescentes. Incluso hubo un joven que le desfiguraron el rostro, lo dejaron ciego. El caso de Rufo, que fue un caso que le dio la vuelta al mundo por temas de derechos humanos. Entonces, han asesinado a muchos jóvenes. Esas denuncias están en la Corte Penal Internacional y no sucede nada. Entonces los venezolanos estamos como decepcionados de lo que está pasando porque hacemos mucho. Las armas las tiene el gobierno, los venezolanos salen a protestar, a manifestar, los asesinan, los torturan, los meten presos y no sucede nada. Entonces hemos hecho muchísimo como sociedad
mas sentimos que el respaldo internacional ha sido de palabras, más no de acción. ¿Por qué será que al final el socialismo del siglo XXI lleva hacia la pobreza? ¿Qué es lo que está en sus entrañas que hace que las cúpulas de poder se enriquezcan mientras el pueblo sufre hambre? Yo creo que es una política de ellos. Yo creo que ellos tratan de mantener a las personas ocupados en sus problemas, en tratar de sobrevivir buscando comida o tratar de sobrevivir buscando recursos económicos para ayudar a su familia. Es una manera de humillarte, de mantenerlos al pueblo sumiso ante ellos para ellos poder dominarte. De alguna u otra manera considero que esa es la política que ellos manejan para mantener a la sociedad así, a sus pies. Es una política. A ellos no les conviene que tal vez las personas salgan adelante. Vemos que hay, sí, ciertamente hay muchísimas personas en el gobierno, son las más millonarias del país, y no solamente del país, hasta son personas millonarias, y dígame el caso de Diosdado Cabello, del mismo Chávez, o sea, son fortunas increíbles que amasaron durante este periodo y siguen haciéndolo. Las personas que tienen dinero ahora en Venezuela son ellos. Antes eran familias pudientes, ahora no, ahora vemos que esas familias han salido de Venezuela y los nuevos multimillonarios de Venezuela son figuras del gobierno. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo se ha visto en otros países de la región, lo mismo se ha visto en Argentina, por ejemplo, en otro caso en Nicaragua. Ayer salió una información de que hay un plan montado desde Venezuela y Cuba para tener incidencia en la región, justamente en el caso de Ecuador, cuando estamos cerca de las elecciones. Nada es casual, hay una gran fuerza que viene desde afuera manipulando los sucesos que se dan en nuestros países. Incluso se habla de que los hechos de octubre del 2019 tuvieron esta injerencia exterior de Venezuela y de Cuba. Gracias, vamos con Carlos Vera, que tiene más preguntas. Gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda, también muy amable. Luis, es valiente lo que ustedes hacen en el Ecuador, no solamente al gozar de nuestra hospitalidad, sino al compartir su experiencia con los ecuatorianos para que aprendan de ella y saquen sus conclusiones. Yo decía que está con empleo inestable. ¿Dónde lo pueden contactar para sus destrezas, especialmente comunicación y community manager? Sí, bueno, me pueden contactar obviamente a mi número telefónico 098-38-96-321. Repito nuevamente, 098-38-96-321. Como lo mencionó Carlos, tengo experiencia en mi país. Siempre trabajé en el área de comunicaciones. Acá en Ecuador también he tenido la experiencia. He trabajado también en canales, en medios de comunicación acá. Y bueno, actualmente por el tema de pandemia me quedé sin trabajo y estoy trabajando por servicios prestados con algunos doctores, llevando médicos, llevando sus redes sociales. Estoy a la orden para quien necesite algún comunicador social. Me pueden contactar a mi celular. No lo invité para conseguir empleo, pero ayudémosle a tener uno estable. Es nuestra mejor forma de corresponder un testimonio como este. De verdad, no es fácil y genera consecuencias, sino tengo que contarlas también. 098-3896-321. Gracias, Luis.